Hola chicos, a los que me escuchan, buenas noches. ¿Cómo me copian? Buenas noches, doctor. ¿Se escucha bien? Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como de costumbre, no olvidarse, por favor, registrarse en el chat de cada una de las grabaciones. Vamos a darles un par de segundos a los compañeros que se vienen conectando para continuar con el tema de la sucesión legal o ab intestato. En primera instancia, vamos a ver qué ocurre ahora con la sucesión de los hermanos, sobrinos y demás herederos simplemente legales, cuando en la anterior clase hemos podido compartir hasta la sucesión de los herederos forzosos y hemos visto la línea descendente y la línea ascendente, cada una de estas con sus características, pero además hemos sido bastante reiterativos con manejar el principio de exclusión sucesoria, ¿cierto? No debemos olvidar que en la sucesión legal no interviene la voluntad del causante. En la sucesión legal va a ser el imperio de la ley quien va a determinar de forma expresa cuáles son las condiciones en las cuales van a heredar los herederos convocados a la apertura de la sucesión hereditaria. En contrapartida, ¿sí? En contrapartida, cuando veamos y toquemos el tema de la sucesión testamentaria, ahí sí que vamos a ver en qué medida la voluntad del testador va a intervenir en la disposición de los bienes, si acaso no vulnera el derecho de los herederos. De ahí que vimos el tema de la legítima, ¿cierto? Bien, se siguen conectando los chicos. Un par de segundos, por favor. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, los escucho. Doctor, Adelante, adelante. buenas noches, doctor. Una consultita. Cuando nos ha dicho de que para crecer tiene que ser uno que ha renunciado y uno que ha promuerto sin tener descendencia, nos dijo, ¿verdad? Sí, el derecho de la representación. Sí. Ahora, doctor, esto me confundí. Dice, hijos son descendientes en segundo grado en relación a su abuelo, pero el hijo es el primer grado. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? Y los nietos de segundo grado. ¿Esto me puede explicar, por favor, doctor? Ya. A ver, vamos a recibirlos a todos. Y enseguida tocamos ese puntito para poder continuar. A ver, vamos a trabajar con la pizarra para poder aclarar esa pregunta. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Vamos a ver acá. Perfecto. Mientras se van conectando. Perfecto.
Bien, a ver. Dibujaremos un hito más. Aquí. Bien, a ver. Vamos a ver que este es el de cuyus o causante, el llamado cujus. ¿Ya? Vamos a ver el cujus. Vamos a ensanchar esto un poquito. ¿Dónde está el dibujito? Bien, este es el hijo. Este es el nieto. Y este es el bisnieto. Perfecto. Bien. En la sucesión legal, estamos hablando de el imperio de la ley. ¿Sí? Es la ley quien va a determinar en qué condiciones van a concurrir los herederos a heredar. ¿Cierto? Acá podemos dibujar en chiquitito la línea directa descendente hacia arriba. Perfecto. Bien. Los de acá hacia abajo se denominan línea directa descendente. ¿Se denominan descendientes o ascendientes? Los que están en la línea directa descendente. Descendientes, doctor. Descendientes. Descienden del de cuyos, de este Cuyos, señor sí. de aquí. ¿Ya? De este señor de aquí. Voy a ver a ver. Vamos a seguir recibiendo. Bien. A ver. Bien. Debajo del causante, al ser descendiente, tenemos ¿a quién? Al hijo. Al hijo. El hijo, con relación al padre, viene a ser pariente ¿de qué grado? Primer grado. Primer grado. Primer grado. ¿Ya? Primer grado. Entonces acá, no importa, vamos a poner primer grado. El nieto con relación al causante viene a ser pariente de Segundo grado. segundo grado. Ahí. Vamos a poner segundo grado. Y le vamos a poner una flechita. Espérenme un ratito aquí. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? Es así. Este lo voy a borrar después. Primer grado. El nieto con relación al causante es pariente de segundo grado. El bisnieto con relación al causante es pariente de Tercer grado. tercer grado. Y así sucesivamente hasta el infinito. En la línea directa descendente dentro de la sucesión legal no existe límite de grados. ¿Qué quiero decir? Al fallecimiento del causante se abre la sucesión hereditaria. ¿Quiénes son los convocados a heredar? Vocación hereditaria, los herederos forzosos. ¿Cierto? Bien. Hijos. Puede haber aquí 1, 2, 3, 4 hijos. Están en el primer grado porque son descendientes directos. ¿Cierto? Descendientes directos. Estos hijos pueden haber tenido sus hijos que vienen a ser los nietos del causante, porque estamos hablando de la sucesión del causante, del de cuyos. Perfecto. Segundo grado. Decíamos, en el hipotético caso
en el hipotético caso que el hijo hubiera o fallecido o hubiera renunciado a la herencia, ¿sí? O hubiera renunciado a la herencia, aquí, renuncia o fallecido, si tuviera su descendencia, este nieto al fallecimiento. A ver, creo que no hay aquí una T, vamos a ver. Vamos a tratar de volcar si se puede. Aquí, al fallecimiento del de cuyos, ya vamos a ponerle con una X, así, una crucecita aunque sea, ya, al fallecimiento del de cuyos, si el hijo, el descendiente directo, habría renunciado o ha fallecido, ha premuerto al causante, por el derecho de representación, ¿a quién le toca? Al Al nieto, doctor. Eso. El nieto va a heredar al abuelo en representación de su fallecido padre, aquí. Ujú. ¿Por qué? Porque este o renunció o premurió. Entonces, por el derecho de representación, el nieto va a aceptar la herencia de la siguiente manera. Sucesión hereditaria a la muerte en representación de su padre fallecido a la sucesión de su abuelo. Bueno. ¿Se dan cuenta? Ujú. Ahora, Sí, doctor. asumamos, hagamos de cuenta que no hay descendencia del hijo. No hay. ¿Ya? Es el hijo, nada más. Vamos a borrar aquí. Eso lo vamos a mantener. Bien. Pero aquí tenemos otros hijos. Resulta que aquí hay otros hijos. Aquí hay otros hijos. Resulta que el causante había tenido 3 hijos. ¿Ya? Bien. Resulta que, esto más lo voy a borrar. Esto está bien, perfecto. Resulta que fallece el causante, pero este de aquí ha renunciado o ha premuerto. Antes de renunciar o fallecer, el de cuyos tiene 3 hijos. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Bien, tiene 3 hijos. Ahí está uno, ahí está el otro. 3 hijos. Si uno de estos renuncia o fallece y no tiene descendencia, ¿qué figura aparece? Porque representación no hay, porque no tiene descendencia. La figura de acrecentar, de Ah, acrecentamiento. la figura de acrecimiento. ¿Por qué? Porque al haber renunciado, o digamos que este ha muerto, o ha renunciado, antes de fallecer o renunciar, ¿a cuánto se creía que se iba a dividir la herencia del de cuyos? Entre 3, entre Tercera 3. parte. 3. Muy bien, entre 3. Pero este ha premuerto y no tiene descendencia, no hay. O ha fallecido, no tiene descendencia. ¿Entre cuántos se va a dividir la herencia? Entre 2. De Entre 2. 2. Lo que tenían que haber recibido, el 33,33% cada uno, al fallecer o renunciar uno de ellos, acrece la porción de los otros. Ya no van a recibir al 33,33%. ¿A cuánto van a recibir? A 50. 50%. Al 50% cada uno a la sucesión de su causante. ¿Ya? A la sucesión de su causante. ¿Cierto? A la sucesión de su causante. Entonces, el acrecimiento se va a dar siempre y cuando el que renuncie o premuera no tenga descendencia
¿sí? Los otros herederos van a crecer su parte. Pero si el que fallece o renuncia tiene descendencia, se va a generar el derecho de representación, es decir, el derecho de heredar por estirpe. Yo, nieto, heredo en representación de mi padre a la sucesión de mi abuelo. ¿Cómo hace rato? Yo, nieto, heredo, está con la X, heredo a la sucesión de mi padre en representación de mi abuelo, ¿cierto? Aquí estoy yo. A la sucesión, a la muerte de mi padre y la sucesión de mi abuelo. ¿Quién ha muerto primero o después? El abuelo. ¿De quién la sucesión se ha abierto? Del abuelo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo va a pasar en la línea directa ascendente. ¿Quiénes están en la línea directa ascendente? Los papás. El padre. Los padres, doctor. Los padres. Aquí estará los padres, ¿cierto? Aquí estarán los padres. Aquí estarán los abuelos. Y así sucesivamente. Los bisabuelos, los tatarabuelos y demás, ¿cierto? Lo mismo. No voy a decir que es imposible, no sería muy responsable, pero es poco probable que los abuelos o los bisabuelos estén con vida, pero no imposible. Por lo general los papás tendrían que estar, pero eso, ¿cuándo van a heredar los papás? No olvidemos los 5 grados o los 5 órdenes de sucesión hereditaria en la sucesión legal. ¿Quiénes están primeros? Descendientes. Descendientes. Entonces me tengo que fijar en esta línea. Primer lugar, descendientes. Automáticamente, si hay herederos en la línea directa descendente, ya no miro siquiera la ascendente. Porque por el derecho de preferencia y de exclusión, los parientes más próximos alejan a los más lejanos. ¿Los ascendientes en qué número de orden están? Segundo. Segundo. Y en un cuestionamiento lógico, ¿qué número está antes que otro número? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. Entonces me fijo directamente en los unos, que son los descendientes. Si no hubieran, fíjense, vamos a liquidar a todos. Vamos a liquidar a todos. ¿Sí? Vamos a liquidar a todos. No hay descendencia. No hay. No tiene hijos este señor. Fíjense. Entonces, el lugar número 1. Los padres. Está descartado, ¿sí o no? El primer lugar no existe. ¿A favor de quién se abre? Del segundo lugar. Del los segundo lugar. ¿Quiénes son? Ascendientes, los ascendientes. Los ascendientes. 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 Y lo propio va a ocurrir, ¿cierto? Lo propio va a ocurrir. Los papás en relación al causante son parientes de primer grado. Segundo grado. Los abuelos en relación al causante son parientes de segundo grado. Y así sucesivamente. Entonces, acá, por el derecho, por el principio de exclusión, ¿quiénes son los parientes más próximos al causante? Los papás. Si viven, automáticamente relegan a los abuelos y bisabuelos. ¿Sí o no? Porque son parientes más próximos. Doctor, los padres aquí no serían primer grado, los abuelos primer grado y los bisabuelos segundo grado. No, los papás del causante son parientes de primer grado. Los abuelos, segundo grado. Segundo grado. Los bisabuelos, tercer grado. Y así sucesivamente. Tampoco hay límite de grados en la línea directa descendente. No digo que es imposible, reitero, pero es poco probable
que mis bisabuelos o tatarabuelos estén vivos y mis padres o abuelos hayan fallecido, ¿cierto? Poco probable. No excluyente, pero poco probable. Esa es la línea directa descendente y línea directa ascendente. Ascendente. ¿Ok? Bien, Está bien, doctor. ¿ya? Entonces, asumamos que no hay ni línea directa ascendente ni línea directa descendente. No existe. Tercer lugar, la o el cónyuge. 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 Ojo, hemos visto, si hay descendencia, es decir, hay hijos, la esposa concurre a la sucesión legal junto con los hijos, Con los hijos. como si fuera una hija más o un hijo más. ¿Cierto? Sí. Si no hay descendencia, el segundo lugar lo ocupan los ascendientes. Concurre con los ascendientes a la sucesión legal de su esposo, También. ¿cierto? Como una más. Pero si no hay ni hijos ni hay padres, el tercer lugar está ocupado por él o la cónyuge. Por tanto, concurre solita a la sucesión hereditaria de su esposo. ¿Sí o no? Sí. Tercer lugar. Sí, doctor. Pero, si no hay primer lugar descendientes, no hay segundo lugar ascendientes y tampoco hay tercer lugar esposa, Hermanos, doctor. se abre a Colaterales, los, doctor. ¿a quiénes? Colaterales. A los Colateral. laterales. Muy bien, a los laterales. A los lados quiere decir, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, había tenido un hermano, los vamos a acomodar, había tenido 8 hermanos, pueden haber más hermanos, Sobrinos. ¿no ve? Más hermanos, vamos a acomodarlos bonito aquí. Ya no se mueve este colateral, pero bueno. Pero le vamos a borrar. Perfecto. ¿No ve? Ya, hermanos. Pero resulta que uno de estos hermanos había tenido 2 hijitos. ¿Qué vendrían a ser los hijitos de este hermano en relación al causante? Los sobrinos. Sobrino. Los sobrinos, muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué dice? El principio de exclusión aleja al más lejano. El Lejano. pariente más próximo aleja al más lejano, ¿cierto? ¿Quiénes tienen derecho a heredar? ¿Primero los hermanos o los sobrinos? Los hermanos, hermanos. doctor. Los hermanos, salvo que este hermano haya Fallecido. fallecido O renunciado. o renunciado. Ahora, la pregunta de la anterior clase era, en este ejemplo, habiéndose abierto la sucesión colateral a los colaterales, ¿cierto? A los colaterales, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tuviera en el dibujo? 4. 4. ¿En No. cuántas partes tendría que dividirse la herencia del causante? Entre 4. Ya. Lo que quiere decir que 100 tendría que dividir entre 4. ¿Estoy bien? Sí, a 25. 25. Perfecto. Al 25% cada uno. Ay, perdón. Cada uno. ¿Sí? Sí. Cada uno tiene el 25%. Este señor, no, vamos a ver aquí. Este señor tiene el 25%. Digamos, ¿cierto? Y cada uno tiene el 25%. Pero como ha fallecido este tercero, hay 2 sobrinos. Ujú. La herencia se va a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5 o solo entre 4.
Entre Cuatro, cuatro doctor. nomás. Entre 4, Aparte del nada fallecido. más. Sí. La Sí. parte que le tocaba a este fallecido de 25% se dividirán pues los sobrinos al 12,5%. ¿Sí? Sí. Porque puede tener, imagínense, si cada uno de los hermanos tuviera, Estito tuviera un hijito, este tuviera otro hijito, digamos, y este otro tuviera 3. ¿Cierto? Pero el principio de exclusión dice, el pariente más próximo aleja al más lejano. Lejano. Y a cada uno le toca sucesión legal, igualdad de condiciones, igualdad de proporciones. Todos recurren en igualdad de derechos. ¿Ahora sí se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está bien? Gracias. Siempre Sí. hay que jugar. Por ejemplo, la anterior semana nos llegó a despacho una de estas figuras. El papá falleció antes que el abuelo. Los hijos más la esposa se declararon herederos a la sucesión del papá y esposo. Perfecto. Hace 2 meses fallece el abuelo, oriundo de Oruro, pero fallece en Cochabamba. Entonces les llaman los tíos de Oruro y les dicen que deben pagar los impuestos sucesorios con multa. Escuchen bien, chicos, ¿no? Primero fallece el papá de estas chicas acá en Cochabamba, el papá. Se declaran herederas a la sucesión de su padre, directo, descendientes, más la esposa que entra como una hija. Perfecto. A los 2 o 3 meses fallece el abuelo de ellas, es decir, el papá de su fallecido papá. ¿No? Se lo llevan a Oruro, lo entierran y al mes les llama uno de los tíos y les dice que deben pagar una cuantiosa multa. Y les manda una proforma, algo así como 10.000 bolivianos. Hasta ahí, sin explicarnos bien, nosotros habíamos entendido que la multa era por no haber pagado los impuestos sucesorios dentro de los 10 días que sale la resolución o la escritura pública de aceptación de herencia. Pero después preguntamos y les decimos, a ver, la figura es bien clara. Cuando el año pasado fallece su señor padre, ustedes se declaran herederas o aceptan la herencia. Así es. Porque la casita estaba a nombre de su papá y de su mamá. Así es. Perfecto. Esa es una aceptación de herencia. Ustedes que lo hacen como descendientes a la muerte de su papá. La apertura de la sucesión se da a la muerte de su papá. Perfecto. Meses después fallece el abuelo, es decir, el papá de su señor padre que ha fallecido. Así es. ¿Han aceptado la herencia? No. ¿No han aceptado? No, no hemos hecho nada. Y nos pide uno de los tíos con su abogado que mandemos la aceptación de herencia de su papá, que hicieron la de su papá, más una multa. Le digo, es que ustedes no pueden pagar multa alguna porque aún no han aceptado la herencia. Ustedes no tienen una escritura pública de aceptación de herencia a la muerte de su abuelo en representación de su fallecido padre. Entonces, la aceptación de herencia tiene que hacerse bajo el principio de heredar por estirpe, es decir, en representación de. Como falleció antes que su abuelo, su papá, la herencia que le correspondía a su papá, al tener descendencia su papá, que son ustedes, se transmite a ustedes por la vía de representación. Lo que ustedes tienen que hacer es, nos aceptamos la herencia a la sucesión de nuestro abuelo en representación de nuestro fallecido padre. ¿Cierto o no cierto? Sí. Cierto. Por tanto, el momento que el notario les entregue la escritura de aceptación de herencia, recién corren los 10 días para poder pagar el impuesto sucesorio. ¿De qué multa les están hablando? Prácticamente los estaban engañando. ¿Cierto? Y como la sucesión legal, lo hemos visto dentro de sus características, es personal, es voluntaria y es de libre decisión. ¿Sí o no? Sí. El que quiere acepta la herencia,
el que quiere renuncia a la herencia y al ser voluntario ve cada uno cuándo lo hace. ¿Cuál es el plazo referencial para aceptar una herencia? 6 meses, doctor. 6 meses. Para aceptar una herencia pura y simple, 10 años. para aceptar bajo beneficio de inventario es 6 meses. Ajá. Pero para aceptar pura y simple No hay un límite, doctor. es el mismo plazo, se toma un plazo referencial como el que se tiene para renunciar a la herencia o para la división y partición de herencia también. ¿Cuál es? 10 años. 10 años, 10 doctor. años, muy bien. ¿Sí? 10 años, que como bien dice el compañero, no está establecido de manera puntual, pero se toma por analogía. 10 años para renunciar, 10 años para la división y partición, entonces 10 años para aceptar la herencia. Aunque, si se está fijando un plazo, nos están mostrando que el derecho puede prescribir, pero la prescripción, el notario de fe pública que ahora conoce estos trámites voluntarios, no los opera o ejecuta de oficio. ¿Me dejo entender? Mientras no haya oposición o invocación de alguna prescripción, así pase 12 años, 15 años, 20 años, el notario va a realizar el trámite voluntario de aceptación de herencia. No olvidemos, no olvidemos que la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario y que además tiene dos opciones, una previa y una seguida de inventario, hay un plazo de 6 meses y además ante qué autoridad se lo realiza. Ante el juez. Ante el juez en materia penal. Materia penal. ¿Estoy bien? No. Entonces, familia. Ante el juez de Civil. materia Ah, comercio. civil. Ujú. Claro, es un derecho personalísimo. Y los derechos personalísimos se tramitan ante autoridad civil. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Ya, perfecto. Hemos llegado entonces a complementar aquello. ¿Cierto? Doctor, Adelante. doctor, en la segunda parte, un problemita podría plantear, por favor, para que me saque de duda, si se A puede. ver, ¿en cuál de las partes, Gensi? No, en el segundo enlace, porque ya va a terminar, creo, este enlace, doctor. Así. Si se pudiera, por En favor. el segundo enlace, pero ¿en cuál, en qué Es sucesión? de sucesión de herencias igual, doctor. Quería hacerle una consulta, Ah, que yo ya, también voy a trabajar con un abogado y a una oficina particular, ya, y entonces estamos en un dilemita y quería ver si me puede sacar de dudas, por favor. ya. Te vamos a sacar de dudas toda la clase, ¿te parece? Gracias, doctor. Ya, ok, no hay problema. Si se trata de que puedan entenderme, no hay ningún problema. Vamos a darles nuestro criterio. Bien, Perfecto, doctor. entonces hemos visto la sucesión de los descendientes, herederos forzosos. Ah, ojo chicos, cuando hablamos de herederos forzosos o herederos legales, estamos hablando de los descendientes, ascendientes, incluida la cónyuge, Cónyuge. ¿ya? Cuando ustedes escuchen, son herederos legales, entonces o son descendientes, o son ascendientes, o es la esposa. Cuando escuchen, son herederos forzosos, o son descendientes, o son ascendientes, o es la esposa o el esposo. ¿Ok? Los Sí. colaterales, herederos colaterales, también llamados herederos simplemente legales. ¿Sí? También llamados, para que podamos ubicarnos en la terminología correcta. ¿Ya? Los herederos colaterales, también llamados herederos simplemente legales. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 1109 cuando ingresa a tocar el cuarto lugar de ese orden jerárquico de 5 lugares?
nos dice sucesión de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Son las personas que descienden de los mismos padres o Padres. de un mismo padre o de una misma madre, ¿cierto? Son parientes que se encuentran en segundo grado con relación al causante, pero en la vía colateral. Perfecto. Para los hermanos de doble vínculo o de simple vínculo, está hablando para los hermanos de los mismos padres o de un solo padre o madre que es simple vínculo, se abre la sucesión hereditaria cuando el causante, es decir, cuando el que ha fallecido no tiene descendientes, no tiene ascendientes y no tiene cónyuge o conviviente supérstite. Supérstite es que sobrevive, ¿cierto? Fíjense, primer lugar, descendientes. Segundo lugar, ascendientes. Y tercer lugar, cónyuge o conviviente. Bien. Cuando no exista ninguno de estos tres lugares ocupados, si me dejo entender, recién concurren a la sucesión hereditaria del causante, recién son convocados los hermanos, sean de doble vínculo o sean de un solo vínculo con referencia al causante. ¿Qué quiero decir? Si es el padre que ha fallecido, ¿ya? Y dentro del matrimonio con la esposa tienen 3 hijos y la esposa había tenido un hijo de un anterior matrimonio o un hijo de su solterío, ¿este hijo concurre a la sucesión del esposo fallecido o no concurre? Si Doctor, es Concurre, conocido, concurre. ¿será? Que solo es hijo de la mamá, de la esposa. Siendo reconocido. No, Sí, no es siendo- reconocido, es el hijo de un anterior matrimonio o una No concurre, doctor. Doctor, no llegaría a concurre. concluir siempre y cuando Concurre, diga, doctor. ¿concurre o no concurre? Concurre, no doctor, concurre, porque doctor. los bienes se han hecho en el matrimonio, digamos, y también, aunque no sea su hijo del padre, tiene derecho porque también la madre ha contribuido, digamos, a hacer el bien. ¿Ya? Todo criterio se respeta y lo vamos a graficar. ¿Quién Doctor, dice? Jacqueline nos participa y nos dice que concurre a la sucesión hereditaria. Adelante, quien ha Doctor. levantado la manito. Doctor, Adelante. Adelante, Ana María, Doc- adelante. sí, doctor, yo creo que no concurre, porque en realidad yo pensé que estaba, ¿cómo se dice? Asimilado como hijo, legalizado o adoptado, Ya. pero si Entonces, no, no concurre. no concurre. Ya. Adelante, Daniel. Buenas noches, doctor. Mi pregunta era, doctor, en esta parte, si los hijos fueran así hermanastros, doctor, pero si uno de ellos estaría estipulando en un documento como heredero, igual concurriría, doctor. Ya, muy bien, vamos a contestarla. Adelante, Henry. doctor, creo que hay dos figuras, como me antecedió mi compañera, se tiene que analizar. La situación, uno, digo que no concurre, pero también al mismo tiempo sí, porque desde el momento que se casan, los bienes adquiridos también llegarían a corresponderle al hijo que no es del matrimonio que usted está hablando. Entonces se tendría que analizar de esas dos maneras, doctor. Perfecto. Ahora les voy a pedir 2 segundos para pasarles el nuevo link, ¿ok?